Gracias, Turco. No, gracias. Bueno, creeré yo que vamos a iniciar. Le doy la más cordial bienvenida a todos los que están participando el día de hoy. Esta sesión también la vamos a tener en línea en algún momento para que también puedan, de alguna manera, a veces es importante poder como volver a rumiar el tema para que esto vaya de alguna manera, como podemos decir, en buen chapín, si no se entiende la alegoría en algunos otros lados, para que vaya cuajando, decimos como cuando uno va haciendo un queso, que tiene que cuajar la leche hasta que se ponga durito para que salga un buen queso ahí. De la misma manera es el aprendizaje que vamos teniendo cada uno de estos días. Y sin ánimo de quitarle mucho tiempo también a Walter, yo le decía a Walter cuando vi el tema del que vamos a conversar, o mejor dicho, también Walter nos va a estar hablando más de esto. Quizá tal vez yo como un buen escéptico, lo primero que dije, miedos de la innovación, ¿será que nos van a decir, no hay que tener miedo, hay que... No, pero cuando vi más adelante, Walter me dice, hace una pregunta, ¿por qué es bueno tener miedo? ¿Por qué el miedo es bueno? O sea, el miedo no es algo que se tenga que ver como algo negativo, porque al fin inclusive dice la teoría evolucionista que el miedo también nos ha prevenido de catástrofes, pero también ahí de alguna manera también nos tiene que servir para poder sacar provecho a lo que tenemos. Le doy la cordial bienvenida a los que se nos están uniendo. Y pues bien, quien nos va a estar compartiendo este tema también es Walter Torre, de Ipkin. Él yo lo he escuchado hablar y la verdad es que tiene mucho para enseñar y consideraré que en estos minutos o en esta hora que tenemos de tiempo vamos a poder aprender mucho y también sabemos que cada uno de ustedes tiene algo también que puede compartir. En algún momento quieren compartir algo, pueden mandar un mensaje en el chat y de esa manera podemos ir coordinando también para que esto pueda ser también Hola, muy buenos días. para cada uno de ellos. Sí, Buenos días. Y entonces, por favor, entonces todos con su micrófono apagado. Y bueno, le voy a ceder la palabra a Walter. Y así casi que atreviéndome un poquito a decirle a Walter, me gustaría que hablemos primero tal vez de ir desengranando esto y qué es miedo, qué es innovar, porque al final tal vez hay que, a veces estigmatizamos demasiado la palabra miedo o inclusive le llegamos a poner como que es una palabra pecado que no hay que tener en la organización. No, no hay que tenerle miedo, ¿no? Pero ahora le cedo la palabra a Walter. Bueno, muchas gracias, Abner. Bienvenidos todos. Amigos, muchas gracias. Todos los que quieran ir incorporándose o quieran hacerme alguna consulta, por favor, háganla. Abner, te pido, por favor, lo siguiente. Quizás en la charla me pierdo de ver alguna pregunta que me estén haciendo, así que te pido, por favor, que me lo hagas notar, por cualquier circunstancia que se me escapa a mí alguna pregunta. ¿De acuerdo hasta acá? Genial. Bueno, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos acá desde Argentina. Saludos para todos. Veo que hay amigos de muchos países, así que bienvenidos. Bueno, ok. Hoy vamos a hablar sobre los miedos. Y Abner arrancó con un concepto muy interesante, ¿no? Es decir, el punto es, más que entender qué es un miedo, la pregunta que uno se hace en primer lugar es comprender si es posible vivir sin miedos. Y la respuesta es no. No hay posibilidad de vivir sin miedos. La acumulación de miedos que me hacen a mí pararme, detenerme, no avanzar, congelarme, es lo que nosotros a veces llamamos pánico, ¿no? El pánico es esa situación que uno se siente congelado, que no puede avanzar, que no puede actuar, que no puede accionar. Es una acumulación de miedos muy, muy fuertes, que atacan todos juntos de golpe y entonces es como que me congelan. No puedo seguir avanzando. Pero los miedos son normales. Como bien dijo también Abner, desde un punto de vista neurológico de la evolución, el miedo nos ha protegido de alguna forma.
nos ha protegido, por ejemplo, de un río. Yo tengo miedo a ahogarme, entonces aprendo a nadar. Me ha protegido quizás de los animales en aquel momento, cuando estaban nuestros primeros habitantes, cuando nos atacaban animales feroces. Bueno, nos hemos metido en una cueva que de alguna forma nos permitía ocultarnos de los animales, y el fuego también nos permitía separarnos de los animales. Es decir, que de alguna manera el miedo nos hizo pensar cosas diferentes. Y justamente de ese miedo es el que yo quiero hablar con ustedes. No quiero hablar del conjunto de miedos, del acople de miedos que generan pánico, que no nos permiten avanzar, sino de ese miedo que nos permite pensar cosas diferentes. Hay un miedo también que es fundamental, ¿no? Entre todo este cúmulo de concepciones, que es el miedo que tenemos a pensar. Recuerden que el pensamiento se basa fundamentalmente en creencias, es decir, todas las creencias que tiene el ser humano, todas, no hay ninguna creencia que no tenga el ser humano que esté sustentada digamos, en sus creencias. Perdón, no hay ninguna idea que tenga el ser humano que no esté sustentada en sus creencias. Depende de lo que nosotros creamos, son nuestras ideas. Y cuando esas creencias tiemblan, por alguna razón, nuestras ideas también. Y esa relación entre el temblor de nuestras creencias y la forma que las exponemos, que nos hacen temblar, es lo que nosotros llamamos miedo. Es decir, la conexión entre nuestras creencias y nuestras ideas, cuando se desconectan, cuando hay algo que las separa, es lo que nosotros llamamos miedo. Miedo que generalmente en ese caso viene de la duda. Entonces el punto es, ¿por qué tenemos dudas? Y porque no hay forma de pensamiento exento de dudas. Nadie que piensa carece de dudas. Porque uno al pensar, ¿qué es lo que hace? Escapa de las respuestas. Es decir, de las creencias que están tan sólidas, buscando justamente preguntas que me hagan a mí dubitar sobre esas creencias. Entonces la duda es absolutamente normal. ¿Cuándo no tenemos de alguna forma miedo? Cuando extirpamos la pregunta y la duda de nuestro pensamiento. Es decir, cuando no pensamos. Es decir, cuando emocionalmente no nos preparamos para abastecernos de situaciones nuevas y de abandonar las anteriores. Es decir que el miedo, que es esa, insisto, esa conexión que vinculada a la duda, relacionada con la duda, vincula las creencias y las ideas, ahí justamente aparece el miedo, que es la consecuencia de la duda. Es decir, que cualquier persona que se estime, vuelvo y repito, a pensar, a emocionalmente intentar encontrar nuevos caminos, el miedo siempre va a estar. El problema no es el miedo, el problema, insisto con esto, es el pánico. Es un tema realmente interesantísimo para poder profundizar como concepto el miedo. Entonces, desde el punto de vista empresarial, desde el punto de vista organizativo, desde el punto de vista social, si queremos innovar, la pregunta es, ¿con qué miedos nos enfrentamos? Es decir, si aceptamos ese juego de pregunta y duda, entonces aceptamos ese juego de que esa tierra firme donde pisamos nuestras creencias comienza a movilizarse, entonces aceptamos naturalmente al miedo como forma de vinculación sana, como forma de vinculación sana. Si esto se da entonces en las empresas, ¿dónde deberíamos trabajar el concepto de miedo? En mi experiencia con empresas, este tema permanentemente lo voy trabajando, porque me gusta que la gente entienda que cuando trabaja en el concepto de innovación, el miedo es absolutamente natural y no se puede evitar por todo lo que hemos charlado hasta aquí. Si tienen alguna pregunta, por favor, hasta ahora escríbanmela y así la puedo ver. Así que tengan libre de escribir cualquier pregunta o cualquier duda que tengan.
Abner, yo acá no estoy viendo no estoy viendo el, eh, el chat. No sé por qué motivo, debo estar haciendo algo mal, pero No te preocupes, aquí yo estoy moderando ese punto. Al momento de tener alguna consulta, yo te levanto la mano para que la podamos resolver. excelente. Bien amigos, como siempre presento mi currículum, que ya los que estuvieron conmigo en alguna capacitación lo saben, que es mi familia, es lo más bonito que tengo. Bueno, en realidad lo más bonito es mi hija Agostina, que está en el medio, y mi señora es la segunda más bonita. Digamos, cuando alguien tiene un hijo, y en particular una hija, y encima única, es lo más bonito que uno puede tener en la vida. Eh, Sé que muchos de ustedes son papás. Creo que estaba Paola por ahí, que acaba de ser mamá por segunda vez en poco tiempo, así que Paola, a quien conozco y le mando un cariño muy grande, seguramente entenderá esto que estoy pasando. ¿A qué me dedico, amigos? Me dedico a esto, a lo que es innovación. Hace muchos años me encanta el tema y me encanta trabajar en todo lo que es gestión del conocimiento aplicado a la innovación. Entonces, vamos con el primer miedo. Vamos por ahí al primer miedo. Eh, no me gusta seguir un orden, no me gusta seguir un orden, por eso arranco por el 4, pero podemos arrancar por cualquiera. Y fíjense que el primero dice caminar sobre la frontera líquida entre lo vigente y la ignorancia. ¿A qué me refiero con esto de caminar la frontera líquida? Cuando uno se dedica a innovar, que nos dedicamos a este tema, insisto que es un tema absolutamente maravilloso, lo primero que uno tiene que entender es que la innovación, cuando alguien quiere trabajar en habilidades blandas, eh, incluso en tecnología, porque la tecnología es el producto de un conjunto de pensamientos, no es otra cosa más que eso. Nada más que uno ve una computadora, ve un televisor, ve un auto o ve una nave espacial, da exactamente lo mismo, pero el punto más importante es entender que detrás de ese objeto hay mucha gente pensando, es decir, está trabajando en habilidades blandas. No hay posibilidad de poder avanzar en tecnología sin que las habilidades blandas estén por detrás. Lo que pasa es que están en segundo lugar, uno no las ve, siempre ve el objeto final, pero no ve el conjunto de personas que estuvieron pensando ahí. Entonces, en primer lugar, el primer miedo es que uno está caminando una frontera líquida. ¿Por qué llamamos una frontera líquida y no una frontera firme? Porque la frontera líquida siempre es sinusoidal, siempre tiene vaivenes, nunca es firme igual que las creencias. Porque por un lado, cuando me paro en la frontera, lo que me dice la innovación, que en el momento que yo decido innovar, hay algo que tengo que aprender. La innovación siempre, siempre me empuja a mi frontera de ignorancia. Es decir, siempre me empuja al lado, al punto en el cual todo mi saber adquirido, toda mi experiencia, aquello que vine adquiriendo durante mucho tiempo, cuando me paro ahí, justamente se termina todo. Es decir, no me alcanza nada de lo que sé hasta aquí. Es decir, que todo lo que adquirí desde el punto de vista del saber, cuando llego a esa frontera líquida, se terminó. Es decir, que la innovación siempre me empuja hacia la frontera de ignorancia, en primer lugar. Entonces, cuando yo me paro ahí, ¿por qué la marco como líquida? Porque el miedo justamente es la duda. Y estoy ahí dando vueltas que no sé hacia dónde ir. No sé si donde estoy yendo es correcto, no es correcto, si estoy bien parado, no estoy bien parado, si me voy a caer o no me voy a caer. En esa frontera, si miro hacia un lado, tengo todo aquel saber que aún está vigente. Y la palabra vigente la utilizo a propósito, porque hay una diferencia enorme entre lo útil, lo inútil, lo viejo y lo nuevo. A mí realmente no me importa si es nuevo o es viejo, es útil o inútil, entre otras cuestiones. A mí lo que me importa es si está vigente. La frontera líquida lo primero que me dice a mí es que mi saber vigente, útil o inútil, viejo o nuevo, está en dudas. Y ahí aparece el miedo, está en dudas.
Entonces, el punto fundamental en esto es que tengo que entender que lo vigente seguramente ya no va a servir. Lo vigente seguramente ya no me va a servir solamente como una estaca que me dice que desde ahí para atrás ya no puedo volver. Lo vigente es esa puerta que se cierra y que ya no me hace volver para atrás. Es decir, lo vigente me recuerda todo lo que me construyó al llegar aquí, pero también me recuerda todo el vacío que tengo desde ahí en adelante. En esa frontera líquida, lo vigente me marca lo que ya no tengo que utilizar, ya no tiene que estar conmigo y tengo que desprenderme. Es decir, que lo vigente ayuda a entender la diferencia entre la memoria, entre mis recuerdos y lo que estoy en estos momentos ávido de aprender. Entonces, bajo ese punto de vista, lo que me queda de ahí en adelante a la derecha de mi camino es ignorancia pura, es decir, desconocimiento puro, es decir, preguntas puras, es decir, duda, es decir, un desierto sin referencias, donde tengo que empezar a caminar, donde me doy cuenta que mi vanidad, mi saber, mi orgullo, todo lo que tengo a mi alrededor que antes me enaltecía, en estos momentos dejó de existir. Es decir, que el primer miedo que todos los seres humanos tenemos en innovación es enfrentarnos a nuestra propia ignorancia. Walter, Ahora, tenemos una pregunta por aquí. sí, por favor. Nos preguntan que si lo vigente es como un punto de apoyo donde uno puede correr, si la interpreté bien. Y si es así, ¿entre qué puntos? Ok, lo vigente, el punto más importante de lo vigente es para darnos cuenta la diferencia entre el pensamiento y la memoria. Cuando lo vigente está, nosotros cuando observamos algo, generalmente lo observamos desde la memoria. Es decir, analizamos las situaciones futuras o presentes que estoy viviendo con el acoplamiento del pasado, que es la memoria. Es decir, que si cada reflexión que saco es una reflexión que ya saqué antes, significa que es vigente. Por lo tanto, el punto fundamental es alejarme de lo vigente para poder pensar algo distinto. Y ahí es donde aparece el primer punto, que lo vigente me dice, de aquí para atrás, deja, no recuerdes más, olvídate, busca algo distinto, pregúntate cosas diferentes. El ser humano generalmente siempre se hace las mismas preguntas para obtener las mismas respuestas, salvo que uno tenga tendencia filosófica para hacerse preguntas que tengan miles de respuestas diferentes, no una, miles de respuestas diferentes, y ¿cuál es el punto? Es buscar esas respuestas diferentes. ¿Cuál es el otro punto? Siguiendo tu pregunta. El otro punto es justamente entender que todo ese camino sin referencias, ese desierto sin referencias, es ignorancia. Y hay que empezar a construir nuevos conocimientos. Es decir, hay que empezar a construir cosas diferentes. Es decir, hay prueba, hay error, hay formas metafóricas de ver las circunstancias, hay observaciones diferentes, empezamos a tener una reflexión distinta. Y ese es el punto más importante de la ignorancia. El punto fundamental, la diferencia fundamental entre lo vigente y la ignorancia, entre otras cuestiones, además de las preguntas, además de tener en cuenta todo lo diferente que hay, y lo vamos a ver con otros miedos ahora, el punto es, entre otros, el tiempo. En la respuesta, ¿cuál es la virtud que tengo? Que el tiempo se me acorta. Si yo sé cómo se hace algo, los tiempos se acortan. En la ignorancia, en el desierto sin referencias, no tengo punto de encuentro con el tiempo. ¿Cuándo va a venir una idea? ¿Cuándo va a aparecer? ¿Cuándo voy a construir algo que es realmente diferente? ¿Cuándo se me va a ocurrir a mí ese concepto para hacer algo distinto?
¿Cuánto tiempo voy a tardar? Tema que vamos a hablar en unos segundos más. No lo sé. Ese es el punto. Entonces, mientras que lo vigente trabaja sobre la respuesta, es decir, el ida y vuelta rápido frente a una pregunta ya conocida, la ignorancia trabaja en la paciencia y en la constancia, que son dos conceptos absolutamente distintos. La paciencia es esperar que algo ocurra trabajando sobre ella. Había un viejo autor brasileño que decía que lo caracterizaba a él. Y él decía, la impaciente paciencia. ¿Y qué es la impaciente paciencia? Es el estar trabajando todos los días en algo que no sé cuándo se va a producir, pero que no me deja quedarme atrás. Todos los días tengo que ser impaciente con mi paciencia, si todos los días tengo que caminar un paso más. ¿Qué significa constancia? Ahí está el otro punto interesante y me estoy adelantando un poco a lo que vamos a hablar. La constancia es la capacidad que tengo para absorber emocionalmente los conflictos y problemas que me vienen y poder trabajar para resolverlos. Entonces, el punto fundamental entre ambos, entre la paciencia y la constancia, más allá de la voluntad, hay un punto que es importante. Desconozco cuándo se va a producir, el tiempo cuándo se va a producir. Y ese es uno de los factores que las empresas más le tienen miedo, a los tiempos. Como están tan acostumbradas a trabajar sobre respuestas, es decir, procesos, políticas, normas, etc., como están tan acostumbrados a trabajar en eso, entonces, cuando uno trabaja en este primer miedo, cuando no sabemos cuándo se va a producir el ámbito investigativo que estamos haciendo, cuándo vamos a obtener una respuesta distinta, los tiempos nos juegan en contra. Entonces, el punto fundamental entre pararse en la frontera líquida entre lo vigente y la ignorancia es justamente entender que de un lado está la paciencia y la constancia, vinculadas a la voluntad y al compromiso, y por el otro lado tenemos las respuestas. De un lado me paro en lo inmediato, de un lado me paro en lo inmediato, de un lado me paro en el saber, de un lado me paro en la investigación. El tema es que cuando estamos tan acostumbrados, pero tan acostumbrados a trabajar sobre respuestas, lo que incrementa la ignorancia es algo que todos ustedes conocen, que son los mecanismos de defensa. Y en particular, uno de los mecanismos de defensa que más se incrementa aquí es el sabotaje. ¿Qué es el sabotaje? Bajo mi concepción, es la magnificación de errores. Cuando un error se produce, que no hay forma de que no se produzca en un campo de ignorancia, la magnificación de errores hace que la gente comience a expandir sus dudas, y cuando comienza a expandir sus dudas, lo que hace es que la gente deje de creer en ese camino. Entonces todo vuelve para atrás, aún equivocados. Primer miedo que tenemos que entender. El primero de todos. Abner, ¿alguna pregunta? No, por el momento no hay ninguna pregunta, nada más me llamó la atención cuando hablaba sobre el tema de estar uno siempre la impaciencia paciente, de estar uno siempre queriendo aprender algo. Eso me recuerda mucho a una frase que alguien decía, que cuando una oportunidad llega es demasiado tarde para prepararse. Pues creo que va un poquito de la mano ahí de lo que estabas. Las oportunidades son siempre abruptas, aparecen, no las podemos manejar. Es decir, alguien no puede manejar la oportunidad, aparece. La pregunta que uno se tiene que hacer, hay un micrófono abierto, creo que es el de William. William, si sos tan amable de cerrar el micrófono para que no lleguen ruidos. Gracias, William. El punto es que cuando la oportunidad aparece, también hay otro miedo vinculado a eso, preguntarse si esa oportunidad es mi oportunidad. A mí, por ejemplo, me ofrecieron irme a vivir afuera del país ya 3 veces, en distintos lugares, y las 3 veces lo rechacé, porque pensé que esa oportunidad no es mi oportunidad. Quizás ahora
podría ser algo diferente. El punto es si esa oportunidad es mi oportunidad, siento que sea mi oportunidad. Amigos, me olvidé de contarles, pero estos slides les van a llegar a todos los que se inscribieron y que están participando. Lo mismo que la grabación, ¿no? Por supuesto. Bien, vamos al segundo, que es el primero. Convertir la complejidad en belleza simple. Miren, si hay algo que yo admiro de los matemáticos, de los físicos, si hay algo que admiro de ellos, es que todo lo que es complejo para los que no tenemos esa capacidad diferente intelectual que tienen los grandes matemáticos o físicos, o los grandes filósofos también, hacen permanentemente de lo complejo algo simple. Entonces acá podemos hablar bastante tiempo de qué significa el concepto de complejidad y si realmente existe la complejidad. Porque la complejidad existe en la medida que la relación entre los puntos de observación esté fracturada, es decir, esté mutilada, es decir, no sepa cómo hacer esa relación entre los puntos, entre esos conceptos que están dando vueltas. Donde yo veo complejidad, Nassif, William, Miguel, Paola, pueden ver absolutamente simpleza. Pero sí hay un punto importante en la gente que trabaja en innovación. No es como ellos observan la complejidad. No es como ellos logran deducir la complejidad. Ellos pueden tener una capacidad enorme para volcar la complejidad a algo simple. Y ese no es el miedo más grande. Porque si bien existe el miedo de la complejidad, porque camino en un desierto sin referencias, entonces por lo tanto todo es complejo porque no sé cómo armar este cuadro, no sé cómo combinar las piezas de este cuadro hasta que encuentro algo. Pero el punto de la gente que se dedica a innovación ya sabe que esto es normal, sabe que se enfrenta a esto que es normal. Y aunque duela, aunque sea angustioso, aunque sea doloroso, sabe que es absolutamente normal. Pero es un dolor y es una angustia repleta de esperanza, repleta de ganas, de voluntad de hacer cosas. Es decir, que es una angustia y un dolor, les diría, absolutamente placentero. El problema está en cómo transmito esa complejidad en términos simples para los que me acompañan. Uno de los miedos más grandes que tienen las personas que innovan es pasar la complejidad que pueden observar y pueden resolver a una forma lingüística simple. Y cuando digo simple, tomo el concepto latino de la palabra, que significa el extremo o la virtud de la inteligencia. Cuando alguien hace algo simple, es porque tiene la virtuosidad de la inteligencia. Por ejemplo, las leyes de Newton, por ejemplo, la ley de energía de Albert Einstein, solamente por dar un ejemplo, o Da Vinci con todas las maravillosas cosas que hizo, o para dar un ejemplo más acomodado a los días de hoy, Bill Gates o el que hizo Apple, que ya ni me acuerdo el nombre, pobre, Steve Jobs, no me acordaba el nombre. El punto es que hicieron de lo complejo algo simple. Pero el punto que ellos tuvieron al principio, bastante complicado, es que no sabían cómo llevar esa complejidad que para ellos habían encontrado la vuelta, poder expresarla en términos simples, para que el resto, nosotros, podamos comprender eso. Cuando hay algo que es simple, fíjense la fórmula de Einstein, por ejemplo, tiene, y acá los ingenieros me van a matar, los físicos cuando diga esto me van a matar, pero simplemente es una ecuación matemática extremadamente simple. Son 3 elementos, una ecuación matemática, que detrás de eso, tiene millones de pensamientos y variables. Pero el punto es
que uno lo puede ver en forma muy simple. Y ahora viene el otro concepto que es interesante. ¿Cómo lo expreso en términos simples para que el otro lo entienda sin que entienda la complejidad que hay detrás? Es decir, yo puedo hablar con ustedes durante un minuto, porque más no podría hacerlo, sobre, por ejemplo, la fórmula de Albert Einstein de energía, o de la entropía de Newton, que creo que es la segunda ley de la termodinámica, si no recuerdo mal. El punto es, en todo esto, uno lo puede explicar en forma muy simple. Ahora, trabajar con todo eso tiene unos campos de complejidad enormes, pero han logrado pasar en términos populares, en una simpleza maravillosa, esos conceptos. La gente cuando trabaja en innovación sabe que para que la gente asuma compromisos, tiene que entender las ideas en forma simple. Simple significa inteligente. Entonces, el punto fundamental no es la complejidad, sino el miedo está en cómo explico la complejidad a aquellos que no han podido resolverla hasta hoy. Yo he podido hacerlo, Abner lo hizo, Nassif lo hizo, William lo hizo, Miguel lo hizo, pero ¿cómo le explicamos al resto de la gente esa complejidad en términos simples? Eso es uno de los temas también más difíciles que generalmente las empresas o la gente que se dedica a innovación tiene que resolver. Entonces, convertir la complejidad en una belleza simple. Y cuando algo es simple de entender, se convierte en bello. Eso es una cosa que es maravillosa, que lo he entendido hace muchos años y lo entendí leyendo un libro que se los recomiendo, que es muy viejito el libro, pero que a mí me encantó, que se llama El hombre que calculaba. El hombre que calculaba. Es un hombre con una mentalidad absolutamente maravillosa, manejando las matemáticas, y la gente que lo seguía era gente muy modesta intelectualmente, y él pasaba en términos simples una complejidad enorme detrás de él, y la gente lo amaba por eso. Jesucristo también hizo lo mismo, explicando todos sus pensamientos y sus formas. Buda también hizo lo mismo, explicando en forma muy simple lo que realmente es complejo. ¿Preguntas hasta acá, amigos? Es decir, recuerden esto, resumiendo, si ustedes se van a dedicar a innovación, uno de los miedos fundamentales es trasladar toda la complejidad que ustedes tienen en su cabeza con todo lo que están viendo a un montón de gente que ni siquiera quiere pensarlo. Y tienen que pasarlo de una forma tan, pero tan simple que todos puedan entenderlo y sumarse a eso. Y créanme que es un miedo enorme que la gente que se dedica a innovación lo tiene, porque a veces tiene tantos pensamientos tan superadores, tiene pensamientos tan interesantes, tan profundos, que lo mínimo y lo simple para ellos aún sigue siendo complejo para la gente que lo acompaña. ¿Alguna pregunta? Sí, Walter, nada más, tal vez recordás que cuando tuvimos la oportunidad de platicar, yo te comentaba que uno de los científicos que yo más admiro es Carl Sagan. Justamente él tenía una facultad de explicar cosas tan complejas, cosmológicas del universo en algo tan sencillo. Por ejemplo, si todos son curiosos, pueden ver un video donde él explica lo que es un tesseracto de una manera tan simple que a cualquiera le queda claro. Entonces, no sé, en este punto, mi pregunta tal vez, o una de las preguntas podría ser la importancia de aprender también a enseñar, de aprender de los maestros, que tienen que tener precisamente esa facilidad, porque hay personas que comprenden la complejidad, pero está ese pequeño factor de cómo traducirlo en términos simples. Entonces, ¿qué podemos aprender de los profesores, por ejemplo? Bueno, es una pregunta muy interesante, porque en general la gente que se dedica a innovación tiene un gran problema. En la medida que va resolviendo complejidades, busca otras y después vuelve a buscar otras. Entonces cree muchas veces que el explicar a la gente que está rezagada, que está detrás, es una forma de perder un ritmo de tiempo. Por eso los budistas, es muy interesante el análisis que ellos hacen,
los budistas trabajan muchísimo permanentemente en la enseñanza, porque en la enseñanza descubren algo que es maravilloso, dos cosas al menos. Descubren más, pero dos cosas. La primera, que enseñando se escuchan. Es decir, cuando uno va hablando, se va escuchando. Y al escucharse, uno puede encontrar todavía ideas que superan la anterior. Muchas veces cuando tenemos una idea en la cabeza, en nuestra mente, en nuestro pensamiento, no la escuchamos con la potencia para que nos haga pensar. Es como sacar el concepto, volverlo a incorporar, escuchándolo, y eso es como que genera que la rueda siga moviéndose. El segundo punto importante que manejan ellos es el siguiente. Te explico las ideas en forma simple, pero la acción, la ejecución de la idea corre por vos. Es decir, vos tenés que experimentar lo que te cuento. Si no lo experimentás, entonces te estás perdiendo el aprendizaje para darle cuerpo a esa idea. Mucha gente, insisto con esto, por eso lo pongo como miedo, hay mucha gente que no sabe cómo explicar la complejidad en forma simple. Y cuando van a innovar se traban en las empresas porque no logran ese paso de explicar y de ser profesores para que la gente vaya entendiendo, sin contar que hay algunos, mentes brillantes, que entienden que toda explicación a mentes menores o gente que no ha podido comprender tan rápido como ellos han podido, es una forma de parar el ritmo de la innovación. Y ahí se producen quiebres y hay un miedo enorme que es justamente otro mecanismo de defensa que es la evasión. Es decir, que con el tiempo se va prolongando y todos tienden a evadir los niveles de responsabilidad. Y ahí se produce un quiebre fundamental. Es decir, cada uno de estos miedos están vinculados a formas diferentes de resistencia al cambio. No los voy a explicar hoy todos porque nos llevaría todo el día, pero solamente estoy dando estas cuestiones para tener en cuenta. Seguimos con un miedo más, salvo que haya alguna otra pregunta. Y vamos. No. Ok. Otro miedo interesantísimo que tenemos es que el ritmo es definido por el otro. Entonces, ¿a qué me refiero a esto? Cuando alguien trabaja en la vigencia, cuando alguien trabaja en el saber, el ritmo es definido por el flujo que la organización define como tal. Es decir, si el ritmo está parado por las obstrucciones que alcanzo a observar, a identificar, o el ritmo está dado por el flujo, es decir, un proceso que no tiene obstrucciones, es fácil poder manejarlo, porque tengo todo dentro de un ámbito de control. Entonces, teniendo todo dentro de un ámbito de control, me es mucho más fácil poder manejarlo. Ahora, ¿qué ocurre cuando yo salgo de ese ámbito de control? ¿Qué es el otro? Y esa es la pregunta fundamental de todo esto. ¿Qué es el otro? ¿El otro es la persona con sus mecanismos de defensa? Sí. El otro son los distintos conflictos que voy a enfrentar que ni siquiera sé cuáles son, porque no tengo todavía esa capacidad para poder observarlos. Sí. Es decir, que los conflictos es de alguna forma lo que me separan con la innovación, con lo que quiero alcanzar. Sí. ¿Qué pasa cuando resolví un conflicto o varios conflictos? ¿Cuál es la característica más interesante que tiene un conflicto que marca los ritmos? La característica más interesante de un conflicto es que una vez resuelto, aparecen otros mayores. Es decir, no existe, cuando uno toma un curso de resolución de conflictos, es realmente una mentira, porque en realidad los conflictos no se resuelven porque se reproducen permanentemente. Yo resuelvo un conflicto y aparece otro, resuelvo ese y aparece otro, resuelvo ese y aparece otro. Es decir, no hay posibilidad de resolver, sí hay posibilidad de comprender alguna
solución temporal, pero no hay resolución de conflictos. Hay posibilidades para poder resolverlos en forma temporal, es decir, porque siempre aparece alguno más. Es decir, el ritmo me lo plantean las dudas, el ritmo me lo plantean los conflictos. Y el punto fundamental de un conflicto es entender qué es un conflicto. Entonces, cuando yo hago esta pregunta, generalmente me dicen el concepto griego, perdón, latino del concepto de conflicto, que es, justamente viene del conflictus, que es oposición, para hacerlo en forma muy simple, es una oposición de golpes, un intercambio de golpes. Eso es conflicto, desde su etimología latina. Pero desde innovación, el conflicto es lo que me separa a mí de la idea a obtener. Es decir, esa distancia psicológica que existe entre el conflicto a resolver y la idea que va a aparecer para resolver o solucionar temporalmente ese conflicto. Entonces, lo definen el ritmo, los conflictos, definen el ritmo los conflictos que no alcanzo a observar, los emergentes, lo definen los mecanismos de defensa que toda organización tiene con su gente, lo definen la capacidad de tomar decisiones que otros pueden tomar frente a las decisiones que yo no alcanzo a tomar. Es decir, son decisiones que otros en mi compañía van tomando que no dependen de mí. Y eso también retrasa todo el trabajo y la resolución temporal de algunos conflictos. Y además el ritmo también está dado por los conflictos que se crean en la medida que voy incorporando ideas. Una de las fantasías generales en la resolución de conflictos y en innovación significa que cada vez que encuentro algo voy resolviendo distintas circunstancias. Eso es una fantasía, no es cierto en la realidad. La realidad me muestra que cada vez que yo soluciono algo temporalmente, esa solución acarrea un conflicto en mi campo vigente. Menor, mayor, un conflicto que puede ser hasta ignorado por lo menor que es, etc. Toda solución que yo aplico en un conflicto futuro me genera un conflicto en lo vigente. Por eso el ritmo en la innovación siempre está parado en forma ambivalente entre lo que alcanzo, la idea, lo que resuelvo, y lo que esa situación provoca en mi realidad actual. Entonces, muchos que se dedican a innovación no saben cómo resolver los conflictos que se van provocando en la medida que ellos encuentran nuevas ideas, en la realidad actual. Y ese es un miedo fundamental que tenemos que aprender a resolver. Y les voy a contar algo por experiencia. En general, la gente que se dedica a resolver ese tipo de situaciones, es decir, los conflictos que aparecen al encontrar soluciones nuevas en nuestra realidad actual, generalmente no es la misma persona que resuelve conflictos emergentes, inesperados, inoportunos o que van apareciendo. Es decir, es muy raro que una persona que se dedique a innovación también tenga la capacidad para resolver conflictos que se van generando en la medida que va construyendo. Miren, yo no sé si les conté, alguna vez quise ser cura, y esto lo explico a veces tomando el libro de Nehemías, capítulo 4, donde cuando explico esto digo, cuando hacen el muro de Jerusalén, que todo el mundo se había puesto en contra del muro porque creían que no lo iban a poder hacer, explica la Biblia varias cosas interesantes. La primera es, dice, en la medida que iban construyendo, dice, en su mano derecha tenían una pala, por hacer un ayornamiento de la Biblia hoy, y por el otro lado tenían una espada. Es decir, en la medida que iban construyendo, iban defendiendo. Es decir, lo que está diciendo Nehemías es, mientras yo voy resolviendo esto, en la medida que voy resolviendo esto,
se van construyendo problemas o se potencian problemas anteriores. Entonces el punto es que tenemos que ir construyendo y además tenemos que ir defendiendo lo anterior. Y dice, sobre los muros pasaban zorras. Y ese es muy interesante el concepto, porque no es el animal, el zorro, sino la zorra es la burla, la zorra es el chisme no sé cómo se diría en otros países, pero chisme es las comunicaciones que se dan desde la oscuridad, digamos, los que no se dan eh, a, a público conocimiento. Es ese diálogo paralelo, oculto, que no se da en público conocimiento. Entonces, el miedo más grande que tenemos acá es que el ritmo lo plantea el otro y el otro muchas veces son las consecuencias de nosotros mismos. Entonces, este punto es fundamental. Y lo he charlado con muchas compañías. En la medida que vayan trabajando, tienen que entender que el ritmo lo plantea el otro. Es decir, el miedo fundamental en esto, que es que en la construcción de lo distinto hay una construcción de la realidad actual que puede provocar que eso no se dé. Incluso les habrá pasado muchas veces llegar a obtener resultados que no se sostienen en el tiempo. A esos resultados que no se sostienen en el tiempo son los que yo llamo retrocesos. ¿Qué es un retroceso? Del griego, volver por el mismo camino. Es decir, hacer algo y volver, hacer algo y volver. Eso es porque tenemos que entender que el miedo fundamental en este campo que estoy explicando ahora es que el ritmo en innovación siempre está definido por los otros. Es un punto a tener en cuenta que generalmente se deja, no se presta atención, por eso muchas compañías no logran sostener en el tiempo las cosas positivas que hacen. Abner, preguntas por ahí, amigos, ¿alguna pregunta que quieren hacerme? Aquí, con respecto a lo que estábamos platicando o estabas conversando ahorita sobre los conflictos, hay una frase ahí que salude cuando estuvo Abraham Lincoln en la presidencia de Estados Unidos, que él conformó un equipo de rivales. Decía que todos pensaban diferente a como pensaba él, pero era algo que él quería precisamente para, como lo que hablábamos, de alguna manera definir un ritmo y poder tomar otro tipo de decisiones. ¿De qué manera podés, cuál sería tu opinión con respecto a precisamente eso? Tener un equipo, cuando hablamos de rivales, no necesariamente tiene que ser que te odio al otro y quiero tener pleito físico, sino más en temas de tipo de opinión intelectual. ¿Qué tanto beneficia esto? Lo primero tenemos que entender de qué es un conflicto. En mi último libro le dedico 3 capítulos, 3 cuentos al concepto de conflicto. Y al finalizar el diálogo de hoy les voy a contar algo con respecto a los libros para que ustedes puedan bajarlos. Lo primero tenemos que entender que un conflicto, el efecto de un conflicto es separar. Eso es lo primero que tenemos que entender. ¿Qué significa separación en la mente normal? La separación significa oposición. Es decir, cuando alguien dice, este es un conflicto, digo, yo estoy teniendo un conflicto con Asif, con Rebeca, con Miguel, con Abner, con el que sea. Yo estoy teniendo un conflicto con el otro, es decir, estoy en posición de oposición. Las oposiciones tienen 2 grandes situaciones, o 3 grandes situaciones. La primera es que la oposición, en primer lugar, implica una separación que aparentemente no tiene solución. Pero también puede implicar una falsa oposición, es decir, lo que considero que es oposición en realidad es falso. Y voy a dar un ejemplo simple para entenderlo. ¿Alguien me hizo una pregunta? Perdón. No. No, de hecho tenemos 2 preguntas más, después te las leo.
Ahí está. El punto es el siguiente. Si yo digo, por ejemplo, escribo en un libro mío, lo cual no escribí nunca semejante barbaridad, pero voy a escribir un libro mío y pongo. Todos los conflictos que yo tengo con Abner son conflictos culturales. Sin embargo, prefiero hablar con él de temas no culturales porque me es mucho más simple hablar con él. Semejante barbaridad que jamás escribiría, primero porque Abner es un amigo y además es una barbaridad filosófica decir algo así. Hay un punto que es importante entender. Yo estoy separando algo que puede ser complementario. Es decir, separo temas culturales de temas, por ejemplo, de diversión. Frente a esa realidad, es una locura, porque estoy tomando una oposición cuando es una falsa oposición. Cuando hablo con la otra persona, hablo de todos los temas, culturales, deportes, políticos o superficiales o lo que sea. Entonces, vemos a veces oposiciones donde hay falsas oposiciones. Por ejemplo, a las universidades, para un ejemplo todavía más simple, las universidades, por ejemplo, durante muchos años estuvieron en contra de la educación a distancia y la veían como una oposición, o sea, o eras presencial o eras a distancia. Y hoy todas las universidades son presenciales y a distancia. Entonces, por lo tanto, eso, en primer lugar, era visto como una oposición cuando en realidad es una falsa oposición. ¿Dónde aparece la inteligencia? Creo que por eso este es el ejemplo que está planteando Abner. ¿Dónde aparece la inteligencia? Cuando superamos la oposición, es decir, aparece una alternativa diferente y superamos la oposición, es donde aparece realmente la inteligencia, es decir, esa alternativa que estaba oculta, que hoy se puede ubicar y se puede resolver. Entonces, el punto fundamental en el conflicto es que separa, y la separación se ve como oposición. La oposición eleva el ego eleva las creencias potencian nuestras emociones, entonces a partir de potenciar nuestras emociones, ya no vemos la idea del otro, ni vemos al otro. Lo que vemos es en el otro y en las ideas del otro un enemigo. Por lo tanto, tener esa tendencia de tener gente que piense diferente cuesta, absolutamente cuesta, porque pega directamente en nuestras emociones. Walter, nada más para que veamos el tema del tiempo, estamos ya próximos a cubrir el tiempo que tenemos reservado. Tenemos dos preguntas también, bueno, tres preguntas. Una de las primeras es si la innovación significa un cambio de paradigma en el negocio, con lo que hemos estado platicando. Sí, respondo la primera y después la otra, ¿puede ser? Perfecto. Sí, generalmente sí. Recuerden que ¿dónde aparece el cambio de paradigma? En las experiencias que tenemos resolviendo conflictos no esperados. Si nadie puede trabajar la innovación si no cambia el paradigma. Recuerden que un paradigma, más allá que del griego, se llama modelos mentales del griego, que paradigm, que significa modelos mentales del griego. El punto fundamental en entender que un paradigma es las respuestas en las cuales yo sustento todas mis emociones y toda mi intelectualidad, es decir, mis ideas y mis pensamientos. Es decir, con paradigma no hay forma de innovar si no abandono los paradigmas. El tema es que están tan incorporados en lo emocional que es difícil poder abandonarlos. Y hay paradigmas que no se abandonan nunca. Son creencias que están en un cinturón muy pequeño que no podemos abandonar. ¿Por qué? Porque decidimos no abandonarlos. Es decir, decido que eso, por ejemplo, si yo creo en la familia, decido que eso no lo voy a abandonar. Puedo abandonar otras cosas, pero la familia no. Si creo fuertemente como un paradigma en una religión, o no creo en ninguna religión, decido no abandonarlo hasta que aparece algo que me ayude a abandonarlo o muero con eso. Los paradigmas sí, hay que dejarlos de lado, pero recuerden que un paradigma generalmente es memoria. Ese es el punto más importante.
La otra pregunta, Abner. La siguiente pregunta es, ¿cuánto sería el tiempo recomendado para poder involucrarnos siempre en este conflicto y encontrar una solución rápida? Creo que va de la mano con la siguiente pregunta, que habla sobre cómo se pueden filtrar los conflictos y decidir si se van a solucionar o si no, porque involucra muchos recursos. Sí, ok, cuando aparece un tiempo para solucionar un conflicto, no hay. Las empresas, ¿cómo manejan los tiempos de los conflictos? Lo digo en forma muy simple. Muchas veces lo manejan desde tres perspectivas distintas. Primera perspectiva, si la rentabilidad, es decir, la ganancia de la compañía, puede soportar un montón de conflictos que tenemos y puede sobrevivir con eso. Entonces, mientras la rentabilidad pague toda la estupidez de esos conflictos, seguimos para adelante mucho tiempo. Podemos hasta jubilarnos con 40 años de trabajo con los mismos conflictos que tenemos cuando ingresamos hace 40 años en la compañía, porque siempre fue absolutamente rentable. Si hay algo que, por un ejemplo simple, son las estructuras burocráticas del Estado. Hay errores, conflictos en el Estado que tienen 100 años, 150 años, 200 años y siguen estando. Y no pasa absolutamente nada. Así sí pasan cosas, pierden dinero, baja la eficiencia, un montón de cuestiones, pero la rentabilidad, es decir, los impuestos que pagamos nosotros, no pasan absolutamente nada. Una de las cuestiones que más se analiza de los conflictos son los riesgos, y ustedes lo dijeron muy bien. El punto es que a veces resolver un conflicto es más riesgoso que sostenerlo. Y puede pasar eso en algunas estructuras que tienen conflictos que al analizarlo, el riesgo puede ser justamente más terrible que un conflicto. Por ejemplo, tengo un cliente que tiene el 70% de mi facturación. Es decir, de los 10 dólares que yo gano por mes, 7 dólares lo tiene un cliente. Entonces yo estoy teniendo un conflicto con ese cliente, que es que ese cliente, por ejemplo, me paga tarde. En vez de pagarme los 30 días que fue lo acordado, me paga los 50 días. ¿Qué pasa si yo tengo un conflicto con ese cliente y lo quiero resolver? Y llevarlo a que me pague 30 días. Y el cliente decide cambiar de proveedor. Yo prácticamente tengo que cerrar la empresa. Entonces decimos, bueno, ¿qué hago? ¿Dejo que ese conflicto sobreviva o lo enfrento? Y ahí está el riesgo. A veces uno dice, bueno, dejémoslo como está y vamos buscando si podemos pagar a nuestros proveedores un poco más tarde, si podemos tener más rentabilidad de otros proveedores, si podemos buscar algunas alternativas internas para poder renegociar nuestro aspecto financiero con otros proveedores o con quien sea, con bancos o con lo que fuere. Entonces, o si podemos tener unos préstamos por unos días y devolverlo y tener un margen de ganancia menor, pero que nos permita sobrevivir más rápido. A veces el riesgo de poner un conflicto para resolverlo es tan grave para una organización, es tan dependiente de la causa de ese conflicto que muchas compañías deciden convivir con ese conflicto hasta por años en algunos casos. Para responder estas dos preguntas en forma rápida, teniendo en cuenta los tiempos. Sí, nada más para que podamos, nos hace falta un miedo más, si no estoy mal, para podamos ir viendo algunos temas de tiempo y después podríamos hacer algún cierre y ver si hay alguna consulta adicional para poder estar en tiempo. Bueno, Abner, si vos me permitís, si vemos que con los tiempos no llegamos, puedo dejar para otra conferencia los miedos que me faltan, ¿no? Pero quiero pasarlos todos y si alguno quiere profundizar este tema, vamos a hacer otro video profundizando estos temas que han quedado realmente, a mi juicio, una horita se me va rápido, rápido, rápido y tengo ganas de seguir hablando con ustedes mucho tiempo más. Otro de los miedos que tenemos muy fuertes es iniciar la innovación con voluntades muy calientes. Todo el mundo quiere participar, quiere hacer, quiere moverse, quiere ser partícipe, quiere ser activo, quiere estar en todas las circunstancias.
el tema es que cuando se dan cuenta que la innovación es paciencia, es constancia, es compromiso, es conflicto, es restricción y que tienen que ponerse a trabajar en serio, fuertemente, comienzan esas mismas voluntades calientes a volverse tibios, transitando todo ese camino sin referencias, ese desierto sin referencias que empezamos a trabajar. Entonces, ocurre que muchas compañías, el miedo que tienen, ¿cuál es? Es arrancar con todo y después de un tiempo se entibia todo, se enfría todo y todo queda en la nada. Es decir, que lo que ocurre es un movimiento rápido que termina justamente en un abrupto donde todo queda absolutamente en la nada. Esta circunstancia es muy normal en las compañías. Y uno de los miedos fundamentales que tienen es justamente este. Darle demasiada potencia a la innovación, la gente no entiende, cree que la innovación es creatividad, es jugar, es divertirse, es pasarla bien, y después cuando las cosas se empiezan a complicar, comenzamos a separarnos de esa circunstancia. Es decir, los primeros en arrancar somos los primeros en salir. La pregunta es ¿por qué? Porque los primeros que arrancan son los primeros que ven todas las dificultades realmente que tienen frente. Entonces, cuando ven todas esas circunstancias, decidimos salir. Este es un miedo muy, pero muy normal en las compañías. Por eso siempre les recomiendo a las compañías, si van a trabajar con innovación, pasos pequeños, pasos chicos, hitos pequeños, y que se vayan potenciando con el tiempo, hasta generar una cultura de innovación, que se entienda que esta situación es absolutamente normal, porque con esto cambian los sistemas de evolución, cambian los sistemas de medición, cambian los sistemas de motivación, cambian un montón de circunstancias que otro día, si quieren, podemos profundizar y hablar de este tema en particular. Pero el concepto fundamental es, si arrancan con todo, con un alto nivel de expectativa, toda esa expectativa en poco tiempo se va a enfriar si no conseguimos hitos pequeños y la gente no está preparada para entender que la innovación es fundamentalmente restricción y hay que trabajar para poder resolverla. Y me paso al último punto, salvo que haya alguna pregunta, Abner, por allí. Lo que tenemos son algunos comentarios muy interesantes. Un usuario nos dice, Steve Jobs tuvo el cargo de visionario creativo, porque a muchas empresas les cuesta invertir en innovación y todo, porque todo lo queremos de forma rápida. Y creo que el problema de los negocios es resolverlos al instante y no crear soluciones a futuro. Y que la falta de inversión es un ancla que no permite innovar. Absolutamente. Por eso, al amigo o amiga que está preguntando, por eso las empresas se llenan de métodos, de procesos, de políticas y de normas, porque es la forma de autoengañarse para creer que están haciendo las cosas bien. Es decir, la respuesta rápida. Todo lo que es políticas, normas, procesos, lo he dicho un montón de veces y no me canso de decirlo, son respuestas para buscar que se hagan las cosas rápidamente y mostrar inteligencia a partir de la velocidad. Son dos estupideces que no tienen absolutamente nada que ver con la innovación. Van totalmente en contra de la innovación como concepto. Y por último, amigos, confundir una idea genial con el genio del mercado. Uno de los miedos más grandes que tienen las compañías es tener gente genial en las compañías que innoven, que creen, que busquen alternativas, etcétera, pero que el mercado no las entienda. Acá hay otro punto importante. Nosotros hemos visto hace un ratito un miedo que es transferir el conocimiento de la complejidad en inteligencia simple dentro de la organización. Este miedo es el mismo, parecido en realidad, afuera de la organización. Tengo una idea genial, pero el mercado todavía no me la tomó. Ustedes recordarán, por ejemplo, el Apple Newton, por ejemplo, cuando sacó Steve Jobs el Apple Newton, no tuvo ningún éxito, cero éxito. Después salió el iPhone a partir del Apple Newton.
Hay un montón de ideas que salieron en un momento que fueron realmente revolucionarias, pero el mercado no estaba preparado para poder alcanzarlas. Por ejemplo, para darles una idea, por ejemplo, el campo ecológico. Si ustedes se fijan en el campo ecológico, ya en Europa y en Estados Unidos, a partir de la década del 40, del 50, ya había libros de ecología explicando que teníamos que mejorar el campo ecológico. Nadie leía un libro de ecología o de responsabilidad social empresaria en la década del 50. Nadie, ¿correcto? Y sin embargo aparecían. Cuando Edward Deming, por ejemplo, planteó el concepto de bajar los costos para aumentar la calidad, fue una idea genial, pero el mercado norteamericano no estaba preparado para recibirla. Tuvo que ir a Japón a explicar a los japoneses cómo se hacía eso, y el resto de la historia ustedes ya la conocen, que estaban ellos adelantados 50 años a nosotros. Es decir, el concepto es que una idea madura dentro de una organización no significa que sea una idea madura en el mercado. Y ese es uno de los miedos más grandes que tienen las compañías de, como alguien recién comentaba, de colocar mucha inversión, mucho dinero, mucha inversión, mucho dinero, y para que el mercado no lo reciba. Es decir, para que el mercado no le preste atención a eso. Esos son los miedos más grandes que también las compañías tienen. Por eso tienden a no innovar, tienden a copiar rápidamente para asegurarse que cuando copian, los productos salen rápidamente, y en ese salir rápidamente tienen más posibilidades de rentabilidad en el corto plazo. Ese es un poco este miedo que podríamos profundizar muchísimo, porque hablar de una idea genial, de esa idea se genera valor en el mercado, qué tipo de valor genera, qué compra un cliente en el mercado con esta idea genial, cuánto está dispuesto a pagar un cliente por una idea genial. Todo esto lo vamos a dejar. Además, estoy pensando hacer un webinar con cada uno de los miedos. Con cada uno de los miedos hacer un webinar para poder profundizar cada uno de ellos. ¿Preguntas, Abner? Bien, gracias Walter. Ya al momento no tenemos alguna pregunta nueva. También creo que sí, el tema es bastante amplio. De hecho, hace unas semanas también tuvimos la oportunidad de compartir un podcast con Walter e igual, cuando sentimos ya nos dio la hora y le decíamos con Walter, mira, pero todavía tenemos más para hablar. Entonces sí, creo que la idea de poder separar esto en diferentes webinars va a ser muy útil para poder profundizar y poder exponer más información sobre cada una de ellas. Bueno, vamos a hacer un webinar con cada uno de los miedos y vamos a agregarle, además de un miedo, algún otro tema más. Amigos, para los que no lo tengan, estos son mis libros, son 7 libros, los que están a la derecha abajo, son libros que escribí con otros autores, los que están a la izquierda abajo son libros que escribí como único autor, y mi último libro, que es Cuentos Reales de Innovación para Empresas que Gestionan Ficción, que lo escribí con mi hija, es el libro que más me gusta porque lo escribí justamente con ella. Habla de estas cuestiones, el libro, hay 2 cuentos que hablan sobre miedos, no de esta forma, pero sí explican el concepto miedo. Si quieren descargar mi libro, si no los tienen, nuestros amigos de Beacon son realmente muy gentiles y nos han permitido colocar nuestros libros en el website de ellos, que son nuestros socios, nuestros partners en Guatemala. Así que si ingresan en beacongroup.com, pueden bajar los 4 libros en forma gratuita, sin ningún inconveniente. Los pueden bajar en forma muy rápida a todos estos libros, y después, si los leen, me van contando lo que leyeron, y podemos armar un montón de cuestiones distintas con estos webinars que estamos lanzando una vez por mes, y que estoy pensando seriamente lanzarlos una vez cada 15 días, porque la verdad tenemos tantos temas para charlar, tantos temas realmente muy bonitos, que me parece que deberíamos hacerlo una vez cada 15 días. Aquí están los amigos de Beacon, con Beacon Group.
Ipkin si quieren ingresar al website. Y acá tienen, si quieren, mi Instagram, mi Twitter, mi Facebook, que no los uso nunca, ni Facebook, ni Twitter, ni Instagram, los uso muy poco, y sí LinkedIn lo uso más, pero bueno, si quieren ingresar ahí y buscarme, con mucho gusto los voy a aceptar, y les dejo los 4 libros. De mi parte, mil gracias. Si hay alguna pregunta última o un comentario, algún tema que quieran trabajar, por favor, este es el momento, arranquemos con todo. Gracias, gracias Walter. Nada más respondiendo aquí a Gabriel, el podcast estará disponible en la página de Beacon Group, el anterior, y posterior a esto también está siendo grabado. Estaremos ya enviándolo a edición para que pueda estar disponible también en nuestra página. Y Paola nos da las gracias, dice que fue una charla de mucho valor y que si habrá algo de innovación en empresas familiares, en algún momentito se puede tocar algún tema de esos. Mira, justamente este es un tema que lo di hace un año en 3 países diferentes sobre justamente la innovación en empresas familiares y en particular la ruptura que hay entre generaciones y por qué cuesta tanto innovar en esa vinculación entre el que creó la empresa o el que estaba a cargo de la empresa y se va y los que vienen nuevos. Y en innovación de empresas familiares el tema es fantástico porque es totalmente distinto a las empresas grandes. Trabajan con otro nivel de inversión, con otro nivel de políticas, de procesos, trabajan con otra forma psicológica de vincular a la gente. Es decir, que el campo es realmente maravilloso. Tema que con mucho gusto abordo. Lo tomo y ayúdame, Abner, a tomarlo porque es un tema que con mucho gusto lo voy a abordar. He trabajado en varias empresas pequeñas haciendo innovación y realmente es un tema apasionante. Perfecto. Entonces, no me queda nada más que darles las gracias a todos por su participación. De nuevo, ahí en pantalla pueden ver la dirección de nuestra página. Ahí encontrarán los enlaces hacia los podcasts. Encontrarán también nuestro blog, donde tenemos, entre otros temas, artículos de negocio, artículos de rentabilidad, costeo y presupuestos también que pueden ser de utilidad para su empresa o para su lugar de trabajo. Al mismo tiempo, encontrarán los enlaces para poder descargar los libros de Walter. Nada más necesitan registrarse, ingresar su nombre y un correo y podrán descargar el libro sin costo alguno. Y también los invitamos a que puedan explorar nuestro blog y ahí podrán encontrar los enlaces para descarga. Entonces, Walter, de nuevo, un gusto haber compartido micrófonos con tu persona y estaremos pues ya coordinando para una próxima ocasión. Mil gracias, Abner. Gracias a todos por haber estado. Un cariño enorme desde Argentina y nos vemos en el próximo webinar que quizás lancemos en 15 días. 30 días queda corto. Me quedo con ganas de hablar, así que nos vemos. Dios los bendiga. Nos vemos a todos. Que estén muy bien.